Gracias, le damos gracias al Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová, ¿no? Que tiene que ser un deleite estar en los caminos del Señor. Yo encontré un comentario, ya hasta la hoja está amarilla, de una copia que había sacado hace mucho tiempo, y Dios, bueno, me puso en el corazón de compartirla hoy con ustedes. Esta parte del libro decía: apartados para Dios. Y vamos a leer primeramente un texto solo ahí en Génesis 1:26, Gerardo. Porque después comienza esta parte hablando de un pueblo de la palabra. Somos apartados por el Señor, pero el punto crucial de este comentario es justamente un pueblo de la palabra. Y dice en Génesis 1:26, y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Esta es otra versión. Nuestra Biblia, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Conforme a nuestra semejanza. Pueden tomar asiento. Comienza este comentario hablando justamente de consejos prácticos, ¿no? Pasos prácticos como para proseguir el viaje de ser apartados para el Señor. Terminaba la alabanza Silvina justamente hablando del camino a la perfección, creo que decía, ¿no? Algo así. Y hace hincapié en esto, que no es solamente una temporada excepcional de separación para buscar a Dios, sino que es un estilo de vida, es algo constante, es algo que nos va a llevar toda la vida. No es que es un momento. A veces hay estudios que son hermosos, donde uno puede compartir la palabra de Dios, los distintos libros de la Biblia, libros, comentarios que amplían mucho más el entendimiento, el conocimiento, pero no nos basta con hacer un curso de 1 año, 2, 3, 5, 6 años. Yo hice 6 años de instituto bíblico y después tuve otros muchos más años enseñando la palabra. Pero aún así no basta eso. Es un estilo de vida, es una cosa constante, es una cosa de todos los días, ¿no? Más allá de eso. Por eso dice, es una decisión diaria. Es una guerra prolongada en contra de las fuerzas que buscan hacernos menos de los que Dios quiere que seamos. Es esto. Las luchas cotidianas, muchas veces influencia del enemigo, ¿no? Del Dios de este siglo, pero también de nuestras propias debilidades o de las circunstancias que tenemos que enfrentar, siempre van a querer hacernos menos de los que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros, ¿no? Es hacer del Señor nuestra prioridad número 1 en nuestra vida. Y al planificar nuestro día alrededor de Él, ¿no? Levantarnos cada mañana y decir: bueno, Señor, aquí estoy yo, me pongo en tus manos, llame, ¿no? Bendecí todo lo que voy a hacer, lo que me propuse en mi corazón, si está dentro de tu voluntad, y ponernos en las manos de Él y salir con fe, ¿no? A vivir el día. Y a la noche, al acostarnos, dale gracias por todo, por las cosas que nos salieron bien y por las cosas que a lo mejor no nos salieron tan bien, ¿no? Dice: de este modo caminamos con Él durante el día, conscientes de su presencia. En sí mismo esto también nos impedirá ocuparnos de muchas de las cosas que nos alejan de seguir el llamado de Dios, ¿no? Porque el Espíritu Santo va a estar constantemente, justamente manifestando esa presencia del Señor en nuestra vida y guiando nuestros pasos para que no nos apartemos de Él. Dice: ahora, a medida que pasamos tiempo buscando al Señor, una de las cuestiones, dice, que tenemos que determinar es qué es lo que Dios quiere que seamos. ¿Dónde encontramos? A ver, está bien. ¿Cuál es la visión para nuestra vida? Bueno, ¿dónde lo encontramos eso? En la palabra. En la palabra de Dios, ¿no? Yo pensaba en esto cuando leía, ¿no? Este comentario.
Uno se convirtió al Señor, me pasó a mí hace 39 años atrás, y en ese momento yo lo que experimenté en mi vida, algo distinto, algo que me tocaba por dentro, la palabra, la predicación, la oración, la alabanza, algo que me motivaba dentro y sentía que ardía en mi corazón, algo distinto, que nunca había experimentado en mis 34 de vida anteriores, ¿no es cierto? Entonces, pero a partir de ahí, es como que uno comienza a leer la palabra. Por eso Pedro dice, desear como niños recién nacidos la palabra no la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, ¿no? Para que, por ella que les caiga. Bueno, y a medida que uno se va buscando en la palabra, se va encontrando en la palabra, y lo va encontrando al Señor en la palabra, bueno, es ahí donde realmente vamos a ir determinando qué es lo que Dios quiere, por qué Dios creó todas las cosas, ¿no? ¿Para qué estamos acá en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Esto lo vamos a ir encontrando en su bendita palabra, ¿no? Ahora dice, la siguiente pregunta es ¿cómo descubrimos ese plan y propósito? Bueno, justamente, bueno, la respuesta directa es en la palabra escrita de Dios. Amén. En ella vamos a encontrar todo. Entonces, apunta, le quitó en signos de admiración, vaya a la palabra de Dios, ¿no? Busquemos, indaguemos, ¿no es cierto? Prestemos atención. Pero leí el primer versículo de Génesis porque primeramente habla de ese propósito de Dios en crear a la raza humana. Dice, muchos de nosotros queremos vivir para Dios, pero fracasamos porque no sabemos quiénes somos. Hay tantas voces que pretenden decirnos quiénes somos, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestro sistema educativo, nos han catalogado a todos, ¿no? Hay como una casilla, ¿no es cierto? Algo que nos marca. Y pasamos nuestra vida intentando vivir según esa calificación, según lo que nos enseñaron, lo que vamos aprendiendo, esta es la razón por la que muchas personas están confundidas. Dice, si realmente queremos saber quiénes somos, existe solamente una persona a la que deberíamos recurrir para eso. Y es al autor de nuestras vidas, aquel que nos creó. ¿Amén? ¿Para qué creó Dios a los seres humanos? Y voy a este texto que leímos al principio. Hagamos al ser humano, en esta versión, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al ser humano para poder tener un agente a través del cual gobernar la tierra. Lo puso aquí en la tierra, no lo puso allá en el cielo. Él no lo creó allá en el cielo, lo creó acá en la tierra. Para señorear, ¿no es cierto? En otra parte dice sojuzgar la tierra, ¿no? Es esto. Y sojuzgar significa aprovechar las cosas creadas por Dios en beneficio de la humanidad. Este es el propósito de Dios para la creación del hombre y de la mujer. Dice, cada hombre y mujer es creado para ser un agente de administración de su reino sobre la tierra. Lamentablemente, no hace falta que yo lo diga, el hombre fracasó. Uno va viendo a través de todas las dispensaciones de los tiempos cómo Dios se manifiesta hacia hombre, se acerca hacia hombre para proponerle algo, como lo hizo con Adán, como lo hizo después con Noé, ¿no es cierto? Como se acerca al hombre siempre para bendecirlo, pero para proponerle y decirle las cosas que tiene que hacer, ¿no? De ahí en más para que pueda vivir bien y ser de beneficio para toda la humanidad. Pero el hombre constantemente, a través de todos los tiempos, fue fracasando y lo sigue haciendo, lamentablemente, ¿no? Dice el Señor, justamente Jesús vino para redimir a los seres humanos caídos por causa del pecado. ¿Ven? Para impedir que estemos perdidos del reino de Dios para siempre. Dice, Él vino a predicar el Evangelio del reino. Cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, Jesús les dijo que tenían que orar para que venga el reino de Dios y que su voluntad, la voluntad de Dios, sea hecha, tanto en los cielos como en la tierra. Todos conocemos el Padre nuestro, ¿no? Cuando Dios dice que quiere que seamos apartados para Él, está simplemente diciéndonos que volvamos al sueño que Él tuvo cuando creó a la raza humana.
Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, aquellos que creemos en el Señor. Porque el Señor nos escogió, nos eligió, nos apartó, nos santificó, ¿no? Para sacarnos de esta naturaleza caída y darnos una nueva vida en Él. ¿Amén? Él nos crió para asegurar que el gobierno, el poder, los atributos y la autoridad de su reino sean ejercidos tanto en la tierra como así también en el cielo. Claro, cuando fracasamos en esto, cuando el hombre fracasa en esto, claro que le causa a Dios un dolor. ¿Amén? Si somos creados a imagen y semejanza del Señor, ¿a usted no le duele cuando escucha las cosas que están pasando en este mundo? El dolor, el sufrimiento, la guerra, las pestes, el hambre, la muerte. ¿No le causa dolor? Nos causa dolor porque el Espíritu Santo nos marca esto, tanto más al corazón de Dios, hermanos, ¿no? Tanto más al Espíritu de Dios. Esto es lo que entristece, ¿no? Al Espíritu. Se contrista, como dice la palabra, ¿no? Puede que a este nivel emocional profundamente enamorado de Dios, puede que estemos adorando, alabemos, hagamos todas las cosas bien, pero dice, si mi vida no está haciendo que la voluntad de Dios sea implementada en mi entorno, en esto que me rodea, para lo cual Dios me separó y me llamó, no estoy viviendo conforme al propósito de estar sobre esta tierra. Dios escogió a 12 hombres, los separó del mundo. Aquellos que eran pescadores de animales, de peces, los hizo pescadores de hombres, ¿amén? Con ese propósito justamente de llevar su palabra, su evangelio, hasta lo último de la tierra. ¿Amén? Dice, ser apartados consiste en todo acerca del reino de Dios, es que su voluntad sea hecha sobre la tierra, en nuestras familias, comunidades, ciudades, naciones, como lo es también en el cielo. Uno no puede decir que ama a Dios, pero no quiere tener nada que ver con esta transformación de vida. Y yo muchas veces lo conté como testimonio, ¿no? Yo estaba muy cómodo cuando llegué a la iglesia y me sentaba para recibir la palabra y me sentía bien. Empecé a sentirme bien, que las cosas me iban bien, a mirar la vida con otra perspectiva, y ahí parecía que terminaba todo. Hasta que Dios me fue llamando a través de su palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y a través de su Santo Espíritu, como seguramente le pasó a cada uno de ustedes, ¿amén? De distintas formas, en distintas circunstancias, pero siempre con el mismo propósito, hermanos, ¿amén? Porque así como somos seres irrepetibles, para Dios somos todos iguales, nos ama a todos por igual, ¿amén? Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros en ese sentido, ¿amén? No estamos aquí para proteger solamente a nuestra familia, que es lo primero que tenemos en nuestro corazón y por lo cual dice que el que no provee para los suyos, ¿no? Y mayormente para los de la familia de la fe es peor que un incrédulo y que ha negado la fe, ¿no? Claro que tenemos que proteger a los nuestros, a los cercanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, pero también al mundo que se pierde, ¿ven? No solamente a ellos. Y toca el texto de Mateo 28, 19, ¿no? Nuestra misión es, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y uno no puede ignorar esto ahora como hijo de Dios, ¿no? Como un pueblo de la palabra de Dios, como seres apartados por Dios con este propósito. En Juan 1:1 dice que la palabra de Dios estaba ahí en el comienzo y que la palabra es precisamente Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ven? Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿No? En Él estaba la vida, qué hermosa porción de la palabra, ¿no? Visión de Juan, ¿no? Lo que experimentó Juan en su corazón. Dice, todas las cosas fueron creadas para Él y por Él. Hebreos 1:3 afirma que toda la creación es sostenida en su lugar por el poder de la palabra de Dios. ¿Amén? Lo buscamos, Hebreos 1:3. Gerardo, no te digo los textos. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Amén. La palabra, poder de Dios. Amén. Dice, la palabra de Dios es viva y es poderosa, más cortante que una espada de 2 filos, que separa el espíritu del alma, como dice en Hebreos 4:12. Amén. Esta bendita palabra de Dios. Y acá hace una pregunta, dice, ¿quieres ser apartado? ¿Quieres seguir en ese apartamiento de Dios? Dice, bueno, la palabra de Dios es el agente de esa separación. Y realmente es esto, ¿no? Yo creo que cuando me juzgaba a mí mismo y me miraba en un espejo y me comparaba a nivel de las demás personas, me consideraba una persona buena. En comparación con otros que hacían tanta maldad y se movían en el mundo engañando, ¿no es cierto?, no en forma honesta y no trabajando. Y bueno, yo me miraba y no, ¿sabes? Un hombre, tengo mi familia, siempre viví de mi trabajo, no le debo nada a nadie, no le pido nada a nadie, nunca robé, nunca estafé. Pero cuando me comencé a mirar en la palabra de Dios, cuando me comencé a mirar en este espejo, me di cuenta que más allá de eso tenía un montón de cosas que corregir. En mi diario andar, en mi pensamiento, en un montón de cosas. Amén. Y esto lo fui encontrando en la bendita palabra de Dios y en el Espíritu Santo del Señor, que justamente nos marca esa palabra, ¿no? Y glorifica a Cristo en todas las cosas y no al hombre, ¿no? Bueno, dice, lo que hacemos con la palabra demuestra si amamos a Jesús o no. Buscamos Juan 14, 21 o 24, 21 al 24. No lo voy a leer todo, pero después léalo en su casa. Juan 14, 21 a 24, dice que si lo amamos, obedecemos su palabra. Si lo amamos, obedeceremos su palabra. Y si la obedecemos, Jesús y su Padre vendrán y harán morada en nosotros. Mire la bendición que es esta, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, ¿no? Y sigue diciendo, a ver, le dijo Judas a Cornelio Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. Esto, guardar la palabra. Un pueblo apartado por Dios para guardar su palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. ¿Amén? Hermoso, ¿no? Poder guardar la palabra del Señor. Para esto la tenemos que conocer, la tenemos que estudiar, tenemos que meditar en ella. Tenemos que buscar la voluntad de Dios en ella. ¿Amén? Atesorarla en nuestro corazón, como lo decía el Señor a Josué. ¿Amén? Bueno, haz todas las cosas que mi siervo Moisés te mandó, ¿no? Guárdalas en tu corazón y haz conforme a lo que ellas te dicen. Es esto. Ahí está la bendición del Hijo de Dios, ¿no? Guardar, atesorar esta palabra como que es un precioso tesoro, palabra de Dios para mi vida, ¿amén? Que fui apartado por Él, que fui escogido por Él con un propósito, ¿amén? Y obedecerla, ¿amén? Vivir conforme a esa voluntad de Dios, ¿amén? Dice, esta es la promesa de Dios que va a venir a ser una morada permanente en nuestra vida. Y cuando tenemos esa presencia, hermanos, en nosotros tenemos todo. ¿No le pasa a usted esto? ¿No siente esto? Más allá de las circunstancias, de las necesidades, porque estamos en este mundo, no vivimos un camino de rosas, ¿ven? Pero siempre Dios nos sostiene. Siempre, y sentimos ese amor, experimentamos ese amor en nuestra vida. Bueno, esto es lo que tenemos que cultivar, atesorar, avivar, ¿amén? Para que no se enfríe, para que no se nos pierda por nada, y contarle al mundo, contarle al mundo. A veces no solamente de palabras, capaz que de palabras no lo podemos hacer, pero con nuestros hechos. Amén, que nuestra vida refleje que realmente fuimos apartados por Dios y que somos un pueblo, amén, de la palabra de Dios y que sigue al Señor, amén. Dice, el Señor prometió que Él se manifestaría a aquellos que le fueran obedientes. ¿Qué otra cosa deseamos más que el Señor more en nosotros, que el Señor se manifieste a sí mismo en nosotros?
Su presencia con nosotros depende de cómo nos encarguemos de su palabra. ¿Ven? Dice, y recuerde que Juan 1, primera de Juan 3:8 dice que el Hijo de Dios fue enviado para destruir las obras del diablo. Cuando el Señor se nos manifiesta, somos automáticamente separados de las obras del diablo. Separados. Esto es inmediato, en el momento. ¿Ven? Pero después es un trabajo diario. ¿Ven? Vamos camino a esa perfección, como decía esa alabanza, ¿no es cierto? Y Pablo estaba seguro, convencido cuando le escribe a los filipenses que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Que Dios nos ayude, ¿amén? Pero que aunque tenga que demandar toda mi vida, que el Señor lo siga haciendo, ¿amén? A través de su bendita palabra. Dice, el Dios a quien servimos es un Dios grande, pero podemos llegar hasta Él a través de su palabra. Esto significa que en nuestra búsqueda de Dios debemos hacer de la palabra una prioridad. Debemos volver a la palabra de Dios. No descuidemos esto, no dejemos la Biblia junto al calefón, como dice un tango conocido, sino atesoremos la palabra. No podemos estar todo el día, claro, leyendo la palabra de Dios porque tenemos un montón de cosas que hacer, pero un versículo, una parte, una porción, y pedirle a Dios que nos hable, que nos explique, que nos enseñe a través de ella, ¿no? Y atesorar esto en nuestro corazón. Dice en Hebreos 1:3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Lo habíamos leído antes, ¿no? Toda la creación es sostenida en su lugar por el poder de su palabra. Y se introduzcase en la palabra, estuvo ahí en el principio. Cuando los cielos y la tierra pasen, aún estará allí. La palabra de Dios permanece para siempre. Es el poder que purifica. La Biblia dice que Cristo purifica a la iglesia por la palabra. Vamos a buscar Efesios 5:26, Gerardo. Y acá hace una exhortación, amén, el que escribió este comentario, amados, es tiempo de volver a la palabra, y marca 5 acciones, ¿no? para volver a ella. Ahora vamos a leer en Efesios. Bueno, uno de los puntos es, él dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y mire todo lo que va haciendo esta palabra de Dios en nuestra vida, ¿no? Si recibimos esta palabra, la semilla de la palabra cae en buena tierra, cae en un corazón, amén, bueno, va a germinar y va a crecer y va a producir frutos, ¿no? 100%, dice, que Dios nos ayude. Lea la palabra diariamente. No, quizás lo tenemos, pero un momentito, 5 minutos, 10 minutos, busquemos la palabra, ¿ven? Leamos, estudie la palabra diariamente, ¿ven? Señor, no entiendo esto, hablame, no sé, busco un mataburro, busco un diccionario, a ver si hay alguna palabra que no entiendo, ¿no? Para ampliar un poquitito ese conocimiento. Oremos a Dios, y si ora antes, mejor, y si ora después, lo mismo, amén. Orar a Dios, amén, para que nos vaya hablando a través de ella. Obedezca la palabra, porque si sabemos, nos podemos conocer la palabra de punta a punta, del Génesis hasta el Apocalipsis, pero si después le la ponen por obra, no nos va a servir de nada. Y hable la palabra diariamente. Hablemos de Cristo, hablemos. Vamos a tener oportunidades a diestra y a siniestra, y más en este tiempo, hermano, donde tanto dolor, tanto sufrimiento. Gente que no conoce a Dios, amén. Gente que necesita del Señor. Dice, si intentamos vivir según estas 5 prácticas, nuestra vida nunca más volverá a ser la misma. La palabra tiene poder para crear, es como la semilla. Cayó en el vientre de María y creó un bebé. Cuando llegó a mí, un pecador fue liberado. Cuando la hablamos, los demonios huyen. Denle la palabra el lugar justo en su vida. ¿Ven? Y dice, a medida que se sumerge uno en la palabra, el Espíritu Santo está con nosotros, enseñándonos muchas cosas y abriendo nuestros ojos a las muchas verdades de la palabra de Dios. Él nos enseñará cómo comenzar a oírlo, aprender de la manera en que Él habla, llevarnos a esa imagen de Cristo. Es ahí donde nos quiere llevar el Señor, ¿eh?
a la imagen de un varón perfecto, a la plenitud y la estatura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto cómo se logra? Y a través de la palabra, a través de la oración, a través de seguir al Señor y obedecerle, amarle. Yo creo que amarle por sobre todas las cosas, ¿no? Pero después esos son los pasos para mantenernos en ese amor, ¿no? Para que ese amor no se enfríe por nada. ¿Ven? Dice, Él le enseñará cómo comenzar a oírlo, aprenderá de la manera en que Él habla. A medida que se rinde a Él, Él le permite guiarlo, le enseñará cómo tener comunión y vivir con Él para que Él pueda comenzar a obrar en su vida cambiándolo a la imagen y semejanza de Dios. Dice, luego usted también comenzará a impactar el mundo que lo rodea y el sistema por el cual ha estado cautivo durante tanto tiempo. Este es simplemente el comienzo del viaje de ser apartados para Dios. Bueno, hay que sigue diciendo, hay muchísimas más cosas para descubrir y cuanto más lejos avance, más dependiente se volverá de Dios. Este viaje de ser apartados es un caminar de toda la vida con el Señor. Así termina este comentario. Y es así, hermano, ¿no? Y yo digo, no sé si usted lo experimentó en su vida, pero es real. Yo lo comparo esto como uno cuando va en una ruta y ve una montaña a lo mejor a lo lejos, a 10 kilómetros, y la ve quizá un puntito ahí, o más, ve un puntito. Pero a medida que se va acercando, la ve más grande. Y cuando está al lado de esa montaña, la ve inmensa, ¿no? Y yo digo, es así. A veces cuando escuchamos a Dios de oídas nada más, y no le prestamos atención, lo vemos chiquitito. Pero a medida que nos vamos acercando, a medida que lo vamos conociendo más a través de la palabra, lo vamos a ver tan grande, hermanos, tan grande, que nosotros nos vamos a sentir tan pequeñitos, tan dependientes de Él. Y creo que esto es lo que Dios pretende de nuestra vida, ¿no? Para que le amemos, para que le deseemos, para que lo busquemos de todo nuestro corazón, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude. Somos apartados por el Señor, somos un pueblo de la palabra. Y me viene al texto de Pedro, ¿no? Ahora, cuando dice, más vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios nos ayude, ¿no? Para ser realmente un pueblo apartado para Dios y un pueblo amante de su palabra. Amén. Vamos a estar de pie y le damos gracias al Señor.